Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos la satisfacción en el canal Arbitraje de recibir para tratar del tema del secreto bancario en Uruguay el doctor Fabricio Roba Ricobaldi. Para presentarle, doctor Fabricio es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de la República, UDELAR de Uruguay. Tiene posgrado en Derecho Bancario y Mercados Financieros, maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Montevideo y también tiene en curso un posgrado en Transformación Tecnológica y Legaltech por la Universidad de Montevideo. Es delegado de Protección de Datos Personales ante la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales de Uruguay. Es socio del estudio en BDR y Asociados Abogados y profesor de Derecho Bancario en la Universidad de Montevideo. Esta es un resumen de su presentación. Doctor Fabricio, muchas gracias por nuestra invitación del canal. Es un gusto tenerte con nosotros y la palabra es tuya. Muchas gracias, Junior. Muchas gracias. Un honor para mí estar en este canal de arbitraje y poder contarles un poco respecto a las preguntas que me vas a hacer sobre el tema que nos reúne hoy, que es el del secreto bancario en Uruguay. Perfecto. Bueno, Fabricio, ese tema es un tema muy, muy interesante para todos, porque hablar de Uruguay en materia de secreto bancario, por un tiempo fue hacer referencia a un sistema muy vigoroso, muy rígido, que incluso Uruguay siempre fue conocido en todo el continente como la Suiza, ¿sí? de América del Sur, justamente por las características de su secreto bancario. ¿Sí? Sin duda que Uruguay siempre fue el país referencia en el tema de secreto bancario en la región. Siempre fue así. ¿Podrías hablarnos un poco de la historia y la evolución de ese tema? Sí, claro, Junior, cómo no. Sí, efectivamente, Uruguay tuvo en algún momento una legislación que sigue vigente en materia de secreto bancario, que lo hizo uno de los países más estrictos de la región y del mundo, porque realmente en derecho comparado había pocos países que tenían normas tan estrictas en materia de secreto bancario, pero esto no siempre fue así. Esto no siempre fue así. La doctrina en Uruguay distingue como 3 o 4 grandes etapas, ¿verdad? En lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el secreto bancario en el Uruguay. La primera de ellas podríamos decir que es a partir de que Uruguay tiene normas en materia penal, que es el Código Penal de Uruguay de 1889, ¿verdad? Y este periodo va un poco hasta el año 1934, en que se sanciona un nuevo Código Penal. En esa época Uruguay forma parte de aquellos países que no tienen una regulación del secreto bancario, ¿verdad?, con tipificación penal del delito. Uruguay tampoco tiene normas que tipifiquen el delito de secreto profesional en esa etapa. Lo único que había era una referencia, ¿verdad?, al secreto que tenían que tener los abogados, los jueces y los procuradores para un delito que es el prevaricato, pero no había, ¿verdad?, normas específicas en la materia. Luego viene una etapa que es la del año 1934 al año 1982, que es cuando se va a sancionar la ley de intermediación financiera y va a aparecer la norma sobre el secreto bancario que hoy está vigente en el Uruguay, pero luego vamos a ver todas las modificaciones que ha venido teniendo. Y entonces esta etapa que va del año 1934 al año 1982 es una etapa en la cual el secreto bancario se asimila al secreto profesional, es decir, hay una tipificación del delito, ¿verdad?, de revelación de secretos profesionales, donde aparecen una serie de profesiones y entre otras aparece, ¿verdad?, el secreto bancario, aparece, perdón, el secreto profesional y se asimila la figura del banquero con esta figura, ¿verdad?, del secreto. Es decir, el banquero es uno de las profesiones en las cuales debe cuidarse y no revelarse, ¿verdad?, la información que recibe con la operativa de la contratación y las diversas cuestiones, ¿verdad?, con su cliente. En esta etapa, además, aparece una regulación de diversas leyes en años posteriores, entre 1934 y 1982, se sancionan normas que permiten a los organismos recaudadores, es decir, a la dirección en aquel momento y en
que existe en la actualidad, la Dirección General Impositiva, que viene a ser el órgano, como es en Brasil la Receita Federal, o como es en Argentina la FIP, que es el órgano que controla, ¿verdad? Y se encarga de, digamos, de todo lo referido a lo impositivo y lo tributario, van a haber una serie de normas que le permiten a los funcionarios de la Dirección General Impositiva el obtener información, ¿verdad?, de libros, de comprobantes de contabilidad, etcétera, que poseen los bancos y las instituciones financieras en su poder. Es decir, y también se va a establecer la obligación, ¿verdad?, para la Administración Tributaria y sus funcionarios, es decir, para la Dirección General Impositiva, de guardar secreto, ¿ah?, y no poder relevar, salvo frente a lo que es la justicia penal o la justicia de menores, ¿verdad?, o la justicia en materia aduanera. Es decir, esa es un poco la característica de esta segunda etapa, de este segundo periodo, que tiene, ¿verdad?, tiene, digamos, la tipificación del delito de violación del secreto profesional, y dentro de este delito se encuentra, ¿verdad?, el secreto bancario. Y luego pasamos a una tercera etapa. Ahí la doctrina habla de una tercera etapa, algunos ya señalan que podemos hablar de una cuarta etapa, que es la sanción, ¿verdad?, de la norma del año 82, es decir, del decreto de ley 15.322, donde en su artículo 25 se consagra la existencia de un secreto bancario. Es decir, ya no solamente una norma genérica que preservaba, ¿verdad?, la violación del secreto profesional, sino una norma específica en materia de secreto bancario, donde se establece que no se pueden revelar, ¿verdad?, las informaciones que poseen. Y como la norma está dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con la intermediación financiera, porque la norma aparece, ¿verdad?, en una ley de intermediación financiera, el alcance de este secreto va a ser mayor en cuanto a su preservación, porque se va a exigir no solo para los funcionarios, no solo para las instituciones, ¿verdad?, que realizan las instituciones bancarias, sino también para otras entidades o instituciones que no solo son bancarias, sino que realizan esto que es la intermediación financiera, es decir, la actividad de intermediación financiera. Y ahí van a aparecer otro elenco de entidades, ¿verdad?, como son el caso, por ejemplo, de las casas financieras, las IFES o bancos offshore, las cooperativas de intermediación financiera, los grupos, ¿verdad?, administradores de ahorro previo, que se han llamado en Uruguay consorcios, y los mediadores financieros. Es decir, los empleados de todos estos sujetos, ¿verdad?, van a estar sometidos a este régimen de secreto bancario, y van a haber muy pocas excepciones. Es decir, el sistema del año 82 va a establecer muy pocas excepciones en materia, ¿verdad?, de la posibilidad de relevar, es decir, de levantar el secreto bancario. Estas pocas excepciones estaban dadas, ¿verdad?, en aquellos casos en que había una autorización expresa y por escrito del propio interesado, del propio cliente, o una resolución fundada, ¿verdad?, de la justicia penal únicamente, o de la justicia competente cuando está en juego una obligación alimentaria, ¿verdad? Y después los otros casos de excepción eran, bueno, la inopolibilidad del Banco Central del Uruguay, es decir, al órgano de contralor de la actividad bancaria del Estado, que es el Banco Central, y que era, ¿verdad?, sus funcionarios y el banco tenían acceso, ¿verdad?, a esta información, es decir, no se le aplicaba el régimen de secreto bancario. Y después, por último, ¿verdad?, todo lo que era el propio personal, es decir, las autoridades de las propias entidades que realizaban intermediación financiera, las cuales también podían, obviamente, en el ejercicio, ¿verdad?, del cumplimiento de sus tareas, obviamente no era, se entendía que eso no estaba amparado, ¿verdad?, por lo que era el secreto bancario. O sea que teníamos entonces, a partir del año 82, una norma que establece en forma específica, ¿verdad?, la existencia de un secreto bancario, y que hace una norma muy estricta en la materia, porque había muy pocas causales, ¿verdad?, que permitían el excepcionamiento, que permitían, ¿verdad?, que no se aplicara, es decir, la obligación de guardar secreto, ¿verdad? Luego, en años posteriores, a 1982, aparecen algunas normas que van ampliando el elenco de entidades, ya no solo a instituciones de intermediación financiera, sino a otros sujetos que también
digamos, sus empleados, las personas, ¿verdad?, que estaban vinculadas con las instituciones, estaban obligadas a guardar secreto. Y ahí aparece, ¿verdad?, el caso, por ejemplo, de las sociedades administradoras de fondos de inversión, el caso, ¿verdad?, de las sociedades que administran fideicomisos, es decir, los fiduciarios y los intermediarios de valores. Es decir, todas estas entidades también quedan obligadas, ¿verdad?, a guardar secreto, ¿verdad? Y una cosa muy importante en esta etapa es que se derogan aquellas normas que mencionamos que venían, ¿verdad?, que eran leyes que habían introducido normas en el Código Tributario en el Uruguay. Esas normas, como eran aquellos artículos que hemos mencionado, que permitían a los funcionarios de la Dirección General Impositiva, a la Administración Tributaria, que tuvieran acceso a la información, esas normas son derogadas. Es decir, no solo entramos en una etapa en que no solo ¿verdad?, introduce el secreto bancario con una tipificación penal, con una responsabilidad administrativa y también a nivel civil, sino que también tenemos, ¿verdad?, una derogación de normas que le permiten a la Administración Tributaria el acceso a la información, con lo cual el sistema realmente se hace muy estricto porque se da en el Uruguay de ese tiempo algo que no se daba en otros países, y era de que la Administración Tributaria no podía acceder, ¿verdad?, a esta información. Y por último, ¿verdad?, podemos hablar de una cuarta etapa, que aún con la vigencia, porque esta norma del artículo 25 de la Ley de Intermediación Financiera no ha sido derogada, es decir, permanece vigente. Luego vamos a ver que han existido un montón de lo que la prensa ha llamado a dar como perforaciones al sistema del secreto bancario, como excepciones, es decir, como flexibilizaciones a la norma. Estas se empiezan a dar a partir de lo que podríamos hablar de una cuarta etapa. Algunos sectores de la doctrina hablan de una cuarta etapa, y que viene a darse a partir de los años 2006, 2007, que es cuando comienzan a introducirse flexibilizaciones importantes en lo que tiene que ver con el secreto bancario, ¿verdad? A partir del año 2006, Uruguay tiene una reforma tributaria, la ley de reforma tributaria, la ley, ¿verdad?, 18.083, que es una ley que realiza importantes cambios en materia tributaria en el Uruguay, y luego normas del año, por ejemplo, 2010, 2011, que realizan cambios sobre esta misma ley de reforma tributaria y que van introduciendo determinadas excepciones. Por ejemplo, vuelven a permitir que la Dirección General Impositiva tenga acceso a la información amparada por el secreto bancario a través de, por ejemplo, ¿verdad?, determinadas situaciones que se dan, como por ejemplo puede ser en caso de que haya delitos de defraudación tributaria. Más adelante se va a introducir también en las investigaciones, ¿verdad?, por evasión fiscal. O sea que van a empezar a aparecer una serie de normas en esta cuarta etapa que flexibilizan el secreto bancario. También aparece todo el tema del combate, ¿verdad?, todo el combate a lo que es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo. Empiezan a aparecer la creación, en Uruguay también, como en otros países, se crean, ¿verdad?, las unidades de inteligencia financiera, las UIAF, las secretarías ¿verdad?, de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es decir, todo esto empieza a generar la aparición de una serie de normas que van flexibilizando el sistema del secreto bancario, que si bien la norma no es derogada, van a aparecer un montón de flexibilizaciones y cambios, y también en algunas otras cuestiones, como son los estándares de transparencia fiscal, y también en materia de derechos legítimos de terceros. Por ejemplo, se va a ampliar la posibilidad de que los acreedores puedan en determinados casos acceder a información que está amparada por el secreto bancario con motivo, por ejemplo, del derecho legítimo del cobro de una deuda. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los embargos, había una sentencia, por ejemplo, del año 1995 que establecía que para poder trabar un embargo, un acreedor, por ejemplo, de una cuenta bancaria, tenía que tener identificado el número de cuenta, el banco, es decir, una serie de datos, y esto va a cambiar a partir del año 2013 con una modificación. Primero, una modificación que viene de antes, que se hace a fines de los 80 en materia de lo que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para lo que eran investigaciones de cuestiones de deudas a nivel laboral, también para lo que es el Banco de Previsión Social. Luego se incorpora la DGI, y por último, en el año 2013 se produce un cambio importante porque se le permite a cualquier particular la posibilidad de poder embargar cuentas, es decir, obviamente en casos que hubo un proceso ejecutivo,
¿tá? Y que se trabó ya un embargo genérico, se va a poder avanzar con un embargo de cuentas sin necesidad de tener el número de cuenta, es decir, solamente con aportar el nombre o el documento de identidad del deudor se puede, ¿verdad?, en vía de apremio, ¿verdad?, trabar un embargo. Estos son importantes cambios que van flexibilizando la norma del artículo 25 del decreto de ley 15.322 en materia de secreto bancario. Eso es un poco el panorama y la evolución que ha tenido la normativa en esta materia en estos años. Muy bueno, Fabricio. Entonces, podemos decir que en 1982 fue un marco, fue una ley que se crió toda una normativa que pasó a regular la cuestión del secreto, ¿sí? Entonces, esa ley de 1982 fue la ley más importante que hubo con el tiempo de secreto en Uruguay, ¿correcto? Es correcto. Por ella y por tu explicación, es posible comprendermos que de un sistema bien cerrado, ¿sí? Hubo una transformación para un sistema más abierto, con perforaciones que está conectado con uma nova ordem mundial, que está conectado com os interesses de acreedores, de la questão tributária, também é um tema importante que caminhar. Como que, em realidade, podemos dizer quais que são, de hecho, as razões por las quais hubo essa preocupação del legislador uruguayo de hacer esos cambios? Sí. Básicamente se puede hablar de dos grandes causales, es decir, porque una es el contexto obviamente internacional, que es muy importante, y otro obviamente el contexto local. En el contexto internacional se dan una serie de acontecimientos, por ejemplo, en la crisis del año 2008, es una crisis muy importante y con mucha repercusión a nivel mundial. ¿Verdad? Esta crisis del 2008 lleva a ¿verdad? Una serie de preocupaciones de los gobiernos, por ejemplo, ¿verdad? El rol que tiene, por ejemplo, la OCDE, es decir, la Organización, ¿verdad?, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que lleva, por ejemplo, a una reunión del G20 en el año 2009, donde hay una gran preocupación de por qué, de analizar las causas de la crisis, de a qué se debía, y una de las grandes razones, uno de los grandes culpables de que se le adjudica la crisis del año 2008 y años anteriores es, ¿verdad?, el secreto bancario, es decir de que no se contó con la información por todo el sigilo, ¿verdad?, que rodea la operativa bancaria, la operativa financiera a nivel internacional. No se pudo contar con la información necesaria, ¿verdad?, para saber cuál era la verdadera situación de las empresas y de las entidades, ¿verdad?, financieras, y que lo que desembocó en la crisis. Esto llevó, ¿verdad?, a que el secreto bancario fuera un tema muy tratado en las reuniones del G20 en esos años, de una gran preocupación de intentar, ¿verdad?, y se empezó a hablar, ¿verdad?, de la transparencia a nivel fiscal, la transparencia a nivel de gobiernos, el intercambio de información, la necesidad, ¿verdad?, de todo eso. Esto llevó además a que la OCDE trabajara, ¿verdad?, en una serie de temas económicos, sociales, medioambientales, ¿verdad?, y se trabajó mucho también en lo que eran los sistemas tributarios, en saber, ¿verdad?, conocer, ¿verdad?, y poder contar ¿verdad?, con países que pudieran intercambiar información, que pudieran ser cooperadores en este sentido para lograr un mayor desarrollo de los pueblos, y también salir de la crisis financiera. Y llevó a la existencia de unas listas, es decir, hay todo un contexto de
donde se elaboran listas por parte de la OCDE de países que son cooperantes y países que no son cooperantes. Y una cuestión muy que se dio y que fue muy importante y que afectó mucho al Uruguay fue que Uruguay fue puesto en el año 2009 en una lista que después la prensa habló de listas negras, habló de determinadas, pero que la realidad no era, digamos, que estaba en una lista negra, porque la OCDE obviamente no utiliza estos términos de listas negras o listas grises, pero sí Uruguay fue colocado, ¿verdad?, en una categoría de países que no cooperaban, es decir, que no eran capaces, ¿verdad?, de ayudar, digamos, en lo que era la necesidad de los intercambios de información, etc. Uruguay en ese momento solamente contaba con dos tratados nomás de cooperación internacional en materia de información tributaria, y que uno era con Alemania, otro era con Hungría, trataban de los años 90, y no tenía en realidad muchos acuerdos de cooperación e intercambio de información. También surge en todo ese momento la búsqueda de poder generar entre los países también intercambios para evitar la doble imposición tributaria, y todo este fenómeno a nivel internacional lleva a una búsqueda, ¿verdad?, de la transparencia y una búsqueda de que los países tienen que estar alineados con estas normas, digamos, que no son obviamente... Es un tipo de recomendación, es decir, no es una normativa, pero sí se hacía necesario que los países cooperaran con estas normas y con estas tendencias del nuevo orden mundial, como tú decías. Y esto llevó a que Uruguay saliera en ese año a dictar normas y a buscar estos acuerdos y estos intercambios de información con otros países, lo que hace que en los últimos aproximadamente 15 años Uruguay haya celebrado, hoy tenga acuerdos con unos 32 acuerdos con diversos países, y que incluso se haya llegado a celebrar acuerdos con países vecinos limítrofes, como fue el caso, ¿verdad?, de Argentina y de Brasil, de Chile, de Ecuador, es decir, de Paraguay, es decir, varios países con los que Uruguay celebró acuerdos y esto obviamente tuvo su repercusión en las normas que regulan y en las flexibilizaciones al tema del secreto bancario. El otro gran factor más interno que externo, fue el tema, ¿verdad?, del aumento del gasto. Uruguay, a nivel político, tiene importantes cambios en los años, sale de una crisis, la crisis del año 2002, que repercute y que pega muy fuerte en la economía uruguaya, empieza a salir de esa crisis en los años 2003, 2004, y logra, ¿verdad?, en el 2005, por las mejoras en lo que tiene que ver con los precios de los commodities internacionales, sobre todo referidos al agro, y una serie de cuestiones, las mejoras que tú sabes que tiene gran influencia para el Uruguay, al ser un país más chico, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, pero sobre todo Argentina, y toda esa cuestión que se da en esos años lleva a un crecimiento económico, y los cambios políticos, porque se da un cambio importante a partir del año 2005, un cambio político importante en el Uruguay, que ingresan gobiernos, partidos de izquierda, digamos, al poder, llevan, digamos, a una búsqueda de un mayor gasto fiscal, es decir, un aumento del gasto público y una necesidad recaudatoria, es decir, se busca también, por el otro lado, como una gran influencia en lo interno, la necesidad de poder lograr recaudar más, y eso lleva a determinados cambios en la normativa, entre otras la reforma tributaria que hablamos del 2006, que comenzó a regir en el 2007, y una serie de normas que van estableciendo grandes cambios en materia de, por ejemplo, lo que es el acceso a la información por parte de la Dirección General Impositiva, del BPS, de lo que son los organismos recaudadores, para justamente respaldar todo este tema del aumento del gasto público. Y después también algunas otras normas, como mencionábamos hoy, que tienen que ver, ¿verdad?, con el permitir que los acreedores o los terceros puedan también obtener, digamos, ciertos datos o cierta información para que puedan, digamos, verse beneficiados en sus derechos, que pueden estar limitados
con motivo del secreto bancario. Esas un poco son las grandes razones que llevaron, ¿verdad?, a estos cambios y a estas perforaciones, como decíamos, como llama la prensa, en materia de secreto bancario. Sí, interesante también que hubo no solo essas flexibilizações, essas perforações em tema de secreto bancário, como também em cambio em la legislação de las sociedades comerciais, não? Exactamente, exactamente. Havia como que uma caja negra, ¿sí? Que Sí. nadie podía saber quién eran los socios de las empresas, y con el tiempo eso fue se cambiando también creando una situación de mayor transparencia fiscal, corporativa, societaria y bancaria, por supuesto. Eso es así, se dio muchísimo y grandes cambios en esa materia también. Comenzaron, digamos, no es que se eliminó, por ejemplo, la posibilidad de que existieran acciones al portador, pero sí se limitó mucho prácticamente el uso de la acción al portador, y las sociedades comerciales se eliminaron algunos tipos societarios, como eran las SAFIs, a través de la reforma tributaria del 2007, que eran tipos societarios que permitían a veces el uso para la evasión fiscal, para determinados tipos de negocios que podían llegar a tener ciertas características ilícitas, y se buscó, sobre todo mediante toda la exigencia de registros donde las acciones nominativas, escriturales, se sepa quiénes son los beneficiarios finales de los mismos, y que eso también repercute en materia de secreto bancario, porque obviamente quiénes son los beneficiarios de esas cuentas, quiénes son los que están atrás en definitiva de las empresas y de las cuentas bancarias, llevó obviamente a un gran cambio. Creo que esto era una de las mayores preocupaciones, es decir, no tanto el eliminar el secreto bancario, sino el poder lograr que en materia de estos vehículos, como son las sociedades comerciales, se pudiera, ¿verdad?, tener mayor conocimiento de qué hay atrás y quiénes eran los beneficiarios finales de estas. Ese es un punto interesante que has tocado, porque cuando se habla de secreto, muchas veces para un abogado, para un uruguayo en general, muchos hablan que se acabó el secreto bancario en Uruguay. Pero sí. Cuando vemos la realidad de otros países de Sudamérica, no es verdad que se acabó el secreto, ¿sí? Porque mismo después de todos esos cambios, Uruguay todavía tiene una ley protectiva, una ley que mantiene el secreto, pero no es más, por supuesto, el mismo secreto que había en 1982. Por total necesidad del mundo moderno, ¿sí? Por la transparencia, por el combate de rechazo de operaciones criminosas, de lavado de activos, toda la comunidad internacional exigió que hubiera un cambio de hecho en Uruguay. Pero no es un cambio total, no es un cambio que se puso por lo contrario de un ambiente totalmente cerrado para otro ambiente abierto. No es verdad. ¿Sí? Entonces podemos decir, ok, ¿se acabó el secreto en Uruguay o todavía hay un secreto, pero con otras características, y un secreto, podemos decir, más moderno, de acuerdo con la realidad mundial actual? Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no se acabó el secreto bancario en Uruguay, que el secreto bancario sigue existiendo. Sí, se flexibilizó, como decíamos, y se lo acompañó esa flexibilización con modificaciones en otras normas, como era todo lo referente, como hablábamos, en materia de sociedades comerciales, en materia del tipo de acciones, en materia de la información, de los registros, ¿verdad?, de los accionistas. Pero yo entiendo que el secreto bancario en Uruguay sigue existiendo y que no se lo quiso derogar porque la norma sigue vigente, es decir, si se lo hubiera querido derogar, se lo hubiera derogado. Y sin embargo, de hecho hubo planteos a nivel tanto de internacionales como a nivel locales de personas que decían, bueno, hay que eliminar el secreto bancario. Yo creo que el secreto bancario no ha desaparecido en Uruguay, no ha desaparecido porque existen un mínimo de garantías, es decir, por ejemplo, en todos los casos y en todas las excepciones, muchas veces se exige la participación de jueces o de fiscales, ¿verdad?, que ante la solicitud de levantamiento o la utilización del mismo tiene que ser, ¿verdad?, aparecer dentro de un proceso penal o de un proceso administrativo, donde además se exige, ¿verdad?, que ese proceso
proceso penal o administrativo del país requirente solo pueda levantarse el secreto bancario cuando hay una autorización de la justicia penal o de la justicia civil en el país requerido, en este caso, ¿verdad?, en Uruguay. Yo creo que se ha dado, ¿verdad?, con sí pasos importantes hacia la transparencia. Mirá, es increíble, Junior, una cosa muy interesante, ¿no? Cuando se dicta la ley en el año 1982, los legisladores de aquel momento, los consejeros de Estado de aquel momento, esa ley sale en una época de gobierno de facto, un gobierno cívico, ¿verdad?, militar, y no había parlamento, el parlamento estaba dado por un Consejo de Estado. El argumento de la doctrina y de los propios legisladores de aquel momento era, ¿verdad?, que Uruguay tenía que fortalecerse como plaza financiera y había un interés general para atraer inversiones, para lograr que el Uruguay fuera, ¿verdad?, una plaza financiera de rango internacional, y en esas razones de interés general es que se, ¿verdad?, realiza la aparición de la ley de intervención financiera y del secreto bancario. Y normas posteriores en el tiempo, como es, por ejemplo, ¿verdad?, la ley de transparencia fiscal, desde el año 17, establecen las mismas razones para todo lo contrario, es decir, son cuestiones paradójicas, ¿no? Dicen que por el bien general, por cuestiones de interés general, se deben establecer normas de transparencia, normas donde haya, ¿verdad?, un acceso a la información, donde el país, ¿verdad?, cumpla con los estándares internacionales en la materia, ¿verdad?, de transparencia fiscal, de intercambio de información. Esse é um ponto que gostaria agora de cambiar um pouco o tema da charla, Sí. para perguntar-lhe, na questão prática corporativa, ¿sí? Sí. Como que a comunidade jurídica e empresarial uruguaia observa essa evolução do tema do secreto bancário? É uma forma de rechaçar novas inversões ou, por lo contrário, se põe em prova o desenvolvimento do país? Sí, y mirá, existieron muchos temores en su momento. Hubo muchos que dijeron, bueno, si Uruguay empieza a celebrar acuerdos comerciales, tratados de intercambio de información, de acuerdos para evitar la doble imposición, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar cuando estos acuerdos, un país que busca atraer inversiones, donde por ser un país relativamente chico, obviamente, y que está entre dos estados y dos países tan grandes como son Brasil y Argentina, la mayoría de las inversiones vienen de estos países, la mayoría de inversores, la mayoría de cuentas bancarias estaban a nombre de ciudadanos argentinos o brasileños? Entonces, hubo mucha preocupación. Sin embargo, Uruguay celebró en el año 2012 acuerdo con Argentina, celebró acuerdo con Brasil, el de Brasil se ratificó más acá en el tiempo, es decir, en el año 19, pero si uno analiza, es decir, no ha habido ni una caída de las inversiones en Uruguay, ni ha habido una caída de los depósitos del exterior en el Uruguay. Es decir, yo creo que la comunidad se asustó bastante y hubo un poco de preocupación cuando vinieron todos estos cambios a nivel mundial que condicionaron al Uruguay, que lo obligaron a adaptarse a esta nueva situación, pero creo que los resultados por lo menos son obviamente a corto plazo. Decíamos, la ratificación del tratado con Brasil y el intercambio es de hace poco tiempo, pero son cambios que no han traído resultados negativos, no han traído falta de inversiones al Uruguay, todo lo contrario. Yo creo que también ese posicionamiento del país como país colaborador, como país que coopera en materia, ¿verdad?, de transparencia, creo que ayuda mucho a la imagen del país también. Y este criterio ha ido cambiando, tal como te contaba hoy, en las normas que se fundamentaban en una cosa y que paradójicamente luego se fundamentaron en otra totalmente contraria. Yo creo que los cambios han sido buenos y han sido necesarios. Perfecto. Entonces, hoy podemos decir que Uruguay tiene reglas más modernas, reglas más transparentes, y que, no obstante ese cambio que fue por el tiempo teniendo espacio, no hubo pérdidas representativas en términos de inversiones extranjeras. Exacto. Perfecto. Y la última cuestión, Fabricio, tú como experto en cuestiones bancarias, en derecho privado uruguayo,
¿Cómo que tú ves en ese ambiente? ¿Sí? Entonces, nosotros salimos una época que el secreto era la regla, el secreto total era la regla, cambiamos para un tiempo actual donde vemos una situación de mayor transparencia fiscal, corporativa, ¿sí? ¿Cómo que hoy está el ambiente de corporativo, empresarial de Uruguay para el tema de arbitraje, sobre todo el arbitraje internacional? Sí, yo creo que está mucho mejor, mucho más, permite un mayor desarrollo, ¿verdad? Del arbitraje. Si en el Uruguay, esto que venimos hablando, es decir, el arbitraje a veces suele ser algo que es un modo de resolver conflictos que suele ser caro, porque por todo lo que implica, también obviamente tiene la ventaja de ser, de ganarse mucho en cuanto al tiempo, es decir, comparado, por ejemplo, con lo que es la justicia ordinaria, ¿verdad? Pero yo creo que el nivel de algunas inversiones de gran porte que ha tenido el Uruguay en los últimos años, el caso, por ejemplo, de todo lo que ha sido el negocio en materia, ¿verdad?, de plantas de papeleras, de procesamiento, ¿verdad?, de celulosa, el desarrollo en materia de energías alternativas, todo lo que es, ¿verdad?, las energías renovables, todo lo que fue, por ejemplo, los cambios en materia de parques eólicos, de energías renovables, o lo que sucede ahora, por ejemplo, con inversiones que se están dando de países europeos en materia, por ejemplo, de lo que es el hidrógeno verde, que es un fenómeno que se está dando en el Uruguay y que ha llegado y que, ¿verdad?, ha llevado a un desarrollo de negocios donde las estructuras societarias, los fideicomisos, ¿verdad?, por ejemplo, se dan a través de figuras como, por ejemplo, el Project Finance o la financiación de proyectos, ¿verdad?, donde las partes intervinientes, las empresas, los inversores extranjeros, ¿verdad?, donde el Estado uruguayo, que también está participando en estos proyectos, ¿verdad?, en estas innovaciones, ¿verdad?, los bancos nacionales, bancos internacionales que participan, las empresas, las sociedades, ¿verdad?, están utilizando cada vez más la solución del arbitraje para resolver sus conflictos. Es decir, cada vez más se está en este tipo de grandes proyectos y de grandes inversiones, se utiliza la herramienta de la solución al conflicto a través, ¿verdad?, del arbitraje. Y yo creo que en todo esto ayuda mucho estas normas de transparencia porque le han dado al Uruguay un prestigio, un posicionamiento como país que siempre tuvo la fama de país serio, pero me parece que lo ayudan, ¿verdad?, en toda esta cuestión y le permiten utilizar, por ejemplo, la herramienta del arbitraje como uno de los buenos mecanismos para la solución de conflictos en este tipo de contratos donde aparecen tantas, ¿verdad?, empresas y entidades y sociedades y donde tienen una importante participación los bancos. Es decir, todo el mundo financiero tiene una gran e importante participación en todos estos negocios. Me parece, sí, muy interesante y me parece que esto va a desarrollar y va a permitir un mayor desarrollo del arbitraje en Uruguay. Excelente, Fabricio. Entonces, hoy tuvimos la suerte de tenerte acá con nosotros para exponer ese tema que, como yo decía, es muy interesante. Es un tema que es de interés de todos, no solo a los uruguayos, como también todos los inversores, los abogados, los economistas en general, todas las personas de Sudamérica, personas que tienen inversiones, personas que trabajan con empresas que hacen inversiones en todo el continente. Y para nosotros fue una grande satisfacción tener nuestra charla de hoy, que fue muy esclarecedora, fue muy buena. Y nuevamente te doy muchas gracias por ter aceptado la invitación de Canal Arbitraje. Estimado Junior, las gracias son mías. Te agradezco muchísimo que me permitieras participar en este canal y poder compartir contigo esta charla que realmente nos enriqueció a ambos. Muy interesante y un saludo, bueno, a todos tus seguidores del canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.